Bueno, buen día. Muchas gracias, Marcelino. Buen día a todos. Bienvenidos a este taller virtual de esta serie de electromovilidad en América Latina y el Caribe. Tuvimos hace algunos días, semanas tal vez, el primer evento de la serie para discutir el rol de las empresas eléctricas en el campo de la electromovilidad. Y hoy queremos discutir cómo la electromovilidad nos ayudará en la etapa de reactivación a través de la creación de empleo. Yo debo confesar que debato mucho con mi equipo sobre estos seminarios y la tendencia a asociar todo con el COVID. El COVID esto, el COVID aquello. La verdad es que este tema de la electromovilidad antecede a la pandemia, está entre nosotros con o sin pandemia, y vino para quedarse porque ya hay conciencia que se puede tener autos eléctricos, que la tecnología lo permite, que los costos lo ameritan y que el clima lo agradece. Pero resulta obvio, y sistemáticamente pierdo esos debates, y hoy asociaremos la electromovilidad con el COVID y cómo puede ser una fuente de generación de empleo que tanto necesita nuestra sociedad que ha aprendido a controlar la curva de contagio del COVID, pero no ha aprendido a controlar la curva del desempleo, y esta inyección de inversión, de tecnología y de capitales puede ser una solución. Porque es bueno reconocer que durante la pandemia hemos aprendido de los beneficios ambientales globales derivados de una matriz energética limpia, y hay evidencia robusta ya que el COVID ha sido más severo en la salud de las personas en ciudades con peores condiciones preexistentes del aire. Así que electromovilidad, punto a favor. Otra cosa que ha traído la pandemia es la reducción de la movilidad, la colectiva y la individual, y con ella la baja en la demanda de los combustibles y por ende la caída de los precios del petróleo. Y esta circunstancia entonces es una oportunidad para reducir los subsidios a los combustibles fósiles y generar una más razonable competencia en muchos países con la electromovilidad. Eso estamos viendo hoy en Ecuador, que empieza a mejorar sus políticas internas de subsidios, o Uruguay, que convierte subsidios al combustible fósil por subsidios a la compra de buses eléctricos. También vemos con la pandemia algunos datos interesantes sobre generación de empleo. Hay un reporte muy reciente y muy valioso de la Agencia Internacional de Energía, la recuperación sostenible se llama, donde se describen oportunidades que tienen diferentes áreas de inversión sostenible en la recuperación económica. En el sector transporte, por ejemplo, identifica el reporte de la agencia que las actividades que tienen el mayor efecto multiplicador en generación de empleo son, primero, la construcción de ciclovías y espacios para los peatones, que generan alrededor de 22,5 empleos por $1.000.000 invertidos. Y en segundo lugar, entra el desarrollo de infraestructura de cargado eléctrico con una generación de 22 empleos por $1.000.000 invertidos. O sea que entra bien en el ranking. Hay que tener un poco de cuidado con ese número, porque también es cierto que los vehículos convencionales de combustión interna tienen cientos de piezas móviles, mientras que un eléctrico solo unas cuantas. Y entonces se estima que la fabricación de vehículos a combustión genera entre 5 y 9 empleos por millón adicional invertido, mientras que en un coche eléctrico eso es algo menor, de 4 a 8. Pero lo cierto es que la nueva industria puede asociarse también con la generación de empleo. Y valdrá la pena estudiar eso en mayor detalle, distinguiendo, claro, entre los países productores de aquellos que son meramente importadores. Y además tendremos otra agenda de investigaciones, como la propuesta de incentivos, impuestos sustitutivos del impuesto a los combustibles, las políticas de transporte, cobrando por el transporte en kilómetros recorridos en función del uso que se haga de calles o caminos. En fin, se despliega una agenda fascinante de la cual el banco quiere ser actor relevante. Y así llegamos entonces a la reunión de hoy, cuyo objetivo final es ayudarnos a entender esas lecciones y experiencias en la creación de nuevas cadenas de valor en electromovilidad. Y entonces agradezco a todos los distinguidos panelistas que nos acompañan. Devuelvo a ti, Marcelino, la palabra, y muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Agustín. Pues sin más, comenzaríamos con el primer panel, que se trata de discutir un poco el marco habilitador para la manufactura relacionada y cadenas de valor con la electromovilidad. Tenemos como nuestro primer speaker a Vanessa Loureiro, quien es miembro del directorio de la empresa EFASEC, una empresa casi mítica de manufactura eléctrica en Portugal, que ha incursionado ahora en el tema de la manufactura para la electromovilidad. Y yo quisiera que empecemos con Vanessa y que nos explique un poco cuál es ese ambiente habilitador que se ha dado en Portugal para la electromovilidad
que haya hecho que una empresa como AFASEC, de manufactura eléctrica tradicional, ya tenga todo, digamos, una línea muy exitosa de la electromovilidad. Entonces, Vanessa, bienvenida, empezamos contigo, adelante. Gracias. Yo voy a hablar en inglés. Tienes traducción simultánea, será más fácil. So thank you very much for the invitation. It's a pleasure for AFASEC to be present in this initiative. So first of all, let me just frame our presence. I'm going to speak a little bit about the MOBI project, which was the project, a nationwide project in Portugal that launched electric mobility at AFASEC. But first, let me briefly present AFASEC. So we are a 70-year-old company. We are on our background an industrial company, despite the fact that today we have a strong EPC stream also. We work mainly in energy, mobility, and environment sectors. And our main purpose is to develop integrated solutions for cities using digital connectivity. That means that we export, we are based in Portugal, nevertheless we have operations all over the world, and we export today more or less 80% of everything that we do. If you can pass, please, the slide. Thank you very much. We have a long-term commitment with the e-mobility transition that, as you will see in the next slides, started more than 10 years ago. Everything that we do at AFASEC is linked with this idea of being sustainable and to contribute to a carbon neutral society. We have adopted, or we are part of several very interesting global initiatives as the EV100. This means that we support the transition to electric mobility, and by giving the example. So at AFASEC, we are transforming our fleet in order to become 100% electric until 2013, and we are encouraging our employees to adopt e-mobility also. We are a part of the business ambition for 1.5 degrees, meaning that we have the objective to become carbon neutral as an industry by 2015 and to reduce by half our emissions in the next 10 years. And within Portugal, we are part of BCSD, and we have signed a corporate mobility pact, which has as an objective to accelerate the sustainable urban mobility transition. So this is part of our core. So, and what are we doing today on the electric mobility? So we have a full range of charging solutions for electric vehicles, from public charging to private charging, from quick to ultra fast charging, from our cars that we have at home to bus charging. But more than this, we started 10 years ago as a hardware company, so we were building chargers. Today, we evolved to software and grid connection, and today we have fully integrated solutions. Can we pass, please? The slide. So we started in 2009. It was a long time ago. And we started due to a project that was called MOBI, and that was a statewide project launched by the government with the objective to promote the transition to electric mobility. This was quite new 10 years ago, if we think about the concept. We used this project as to launch a small business unit within AFASEC, and we believed in this for the last 10 years. So we were the first company to install a public fast chargers in Europe. We were the first company to have non-Japanese CHAdeMO certifications, and we may even think we had a ZE-ready certification for Renault in 2012. This was when nobody wanted to buy electric cars. This was a very, very small business unit. It was like a group of smart engineers that were believing in something that nobody wanted to adopt.
Today, we are part of the ultra-fast charging worldwide project as LM and MEGI, which mainly are the electric corridors, electric charging corridors in Europe and the United States. And today we can say that we have, in fact, a business called electric mobility. Can we pass, please? Okay, so what was the MOBI project? And this was quite innovative in 2008. So it was a public-private partnership that was fostered by the Portuguese government and that built a consortium of companies in Portugal, EFASEC, of course, but also EDP. It was the main utility in 2008. Novabase and Critical Software, which are today very important software companies in Portugal, but also SEA was and is a scientific development and research center in the automotive sector. And this consortium was in fact challenged to develop a breakthrough project at European level. And the objective was to build the backbone for the electric mobility development. In 2008, when nobody was speaking about electric mobility, and the challenge that was done by the government to this consortium was to develop a charging infrastructure based on interoperability, meaning that everything that was to be developed and thought should be citizen-centric, so user-friendly and focus on the citizen. It should be of universal access, so every manufacturer, utility, private operator, anybody could benefit from the infrastructure. And it should be based on the integration of information, energy, financial fluxes. And it should be based on a business model that could attract in the future private investors. So I will tell you how it happened, but the main idea is that this project was a huge investment by the government. So until 2 weeks ago, so the 1st of July 2020, it was free of charge, so we could charge our vehicles in the MOBI network without paying anything. So now today, so since the 1st of July, it's paid, so we pay the price of the electricity. And yesterday it was made public the winners of the tender that was launched for the next 10 years to explore this network and to develop it. So today it's not anymore something that is managed by the government. So today, or from today, it's managed by 4 CPO companies that have as the objective to explore and develop the MOBI network in Portugal. Can we pass, please? So this is an idea. So first of all, you can see the map. So the MOBI is spread all over the country. In Portugal, we have more people living near the sea. So on the left side of the map than on the interland. Nevertheless, you can see that the network is widespread. And the operative model, it's a very interesting operative model, and it's quite different from what we see in other countries, namely in Europe, meaning that we don't need e-roaming companies. We have a full interoperable model from user to energy production, passing by all of the use of the system. We don't need companies making the interface between the operators and the client, so we don't pay fees. It's available so the system is open and available for the companies that want to explore it. Can we pass, please? So it started in 2009 with 25 cities. Today we have more than 16 municipalities covered by the MOBI platform. As I said to you, it was launched in 2008. The first charger in the network was installed in 2009. And in 2011, we were in the middle of a huge financial crisis worldwide, very strong in Portugal.
meaning that the investment that the government was doing in MOBI slowed a lot. I can say that it stopped, almost stopped. Nevertheless, EFASEC kept continue to believe in the mobility and on the EV transition, and we started developing technology, namely fast and ultra-fast charging, because we believe that for the clients or for the citizen, it needs to be adapted to our, the 21st century lifestyle. And we build, in fact, EFASEC Electric Mobility. It was a spin-off from our parent company because we believed it was, when I joined EFASEC in 2015, it was still known as the business that never happens, the electric mobility. Today is totally different. So EFASEC has more than 9,000 EV chargers sold in more than 25 countries. The MOBI network gained a new development in the last few years when we left the crisis. And today, as I told you, it will be from today on to be explored by 4 CPOs. EFASEC believes a lot in electric mobility, and because of that, we joined TechSheet Formally team in order to show that it's not all, everything that we do from leisure to our daily life can support the energy transition and we can in fact be sustainable and believe in the environment through e-mobility. I'm finishing. I know I'm changing. So in the last slide, please. So this is where we are. So we are mainly in Europe. We have chargers in Europe and America, but a lot also in Latin America. So we are supporting the development of the infrastructure in Chile, Colombia, Mexico, so Brazil, some of the countries where we see that electric mobility is moving forward. And to finish, the last one. So this is the future. So the future, in fact, is today. You can see here one of our chargers that's in the United States in the Electrify America. So it's the corridor that goes from east to west, from the east to the west coast. Today they are beautiful. I could show you, but the first charger that we installed in the MOBI network was not so beautiful. It was a gray box, not user-friendly in terms of design. Today, everything that we do is built as urban equipment. It should be nice because it's in our cities, but also adapt to our daily life and the ways we use. They are connected with payment systems, with our cell phones. So it's in fact a 21st century technology. Thank you very much, and I'm sorry for the time. No, Vanessa, fue excelente y me quedé con esa palabra que mencionaste, es que te decían hace unos años que era el negocio que nunca sucedía y ahora es una realidad. Excelente también el contexto de Portugal, de cómo la movilidad empieza con ese empuje, digamos, del sector público a un punto donde ya se está convirtiendo en un, digamos, negocio comercial. Así es de que muy interesante poner en el contexto ese avance rápido en Portugal. Muchísimas gracias, Vanessa. Quédate con nosotros para las preguntas. Y continuamos con Diego Maranino del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. Como ustedes saben y hemos escuchado, hay un interés renovado en Argentina, un país también que es líder en la región en manufactura de coches tradicionales, pero hay un interés en modernizar la industria. Y de ahí mi pregunta a Diego, es, ¿qué tuviera que hacer un emprendedor? Porque hay varios en Argentina, incluso el banco a través de BitLab estamos apoyando la conversión de un bus a un bus eléctrico, pero un emprendedor en Argentina, digamos que está donde estaba EFASEC hace 10 años, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo es que el INTI le puede ayudar? ¿Nos puedes platicar un poquito del ambiente en general en Argentina y el rol del INTI en el tema de movilidad eléctrica? Bienvenido, Diego, adelante. Hola, buen día, me presento. Soy Diego Marino.
trabajo en el INTI, en el Departamento de Desarrollo para la Industria de la Movilidad, de la Subgerencia de Energía y Movilidad, perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Tecnológico. El INTI funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuya misión es acompañar el crecimiento de pymes en Argentina. El INTI tiene más de 60 años de historia y está arraigado en todo el país. El 80% de los servicios que realiza el INTI está destinado a fortalecer las pymes en la Argentina, con el propósito de fortalecer y potenciar la competitividad, tanto local como global. El INTI cuenta con más de 2.000 personas calificadas, con laboratorios propios, y es una entidad reconocida a nivel metrológico, tanto nacional como internacional. Pero para no irme un poco de la pregunta que me realiza, la idea es posicionarnos a nosotros como emprendedores, como innovadores o como una empresa que se quiere incursionar en la movilidad eléctrica. Entonces, ¿cómo iniciamos un proyecto? Entonces, ahí nosotros nos tenemos que plantear la forma de encararlo. Para encararlo, lo ideal es plasmar ideas en un papel, donde empiezan a acumularse las cuestiones físicas, las cuestiones técnicas, las estéticas y los problemas que la ingeniería tiene que resolver. Pero eso no es todo. Hay otro factor a tener en cuenta, que son las condiciones de seguridad vehicular, que generalmente se lo ven como controles. Pero es mucho más que eso. Son premisas técnicas que deben primar en los diseños. Por lo tanto, se deben considerar al inicio de los proyectos y en la ingeniería de detalle. Su incorporación temprana asegura eliminar costos de reproceso, disminuir tiempos muertos, duplicación de trabajos y tener que generar una nueva cadena de proveedores y de costos de reingeniería que vienen aparejados. Por eso, para todo tipo de fabricación hay una comunidad entre la parte industrial y la parte gubernamental. En la parte gubernamental lo que se le piden son homologaciones o certificaciones obligatorias para poder circular, para poder patentar o para poder vender. En todos los países existen, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y funcionan de formas diferentes, pero igualmente existen. Y bueno, se los conoce como las exigencias de calidad que tiene que sortear un vehículo, que son ensayos de freno, de iluminación, son más que nada ensayos de seguridad activa y pasiva. Pero bueno, para hacer referencia a lo que se realiza en Argentina, lo que podemos decir es, si tenemos una bicicleta, ¿cómo la vendemos en el mercado? Bueno, tanto de pedaleo asistido como convencional se le pide una certificación, que es un proceso más riguroso, donde se le exigen algunos ensayos, pero el resultado es un control de calidad asegurado. Para vehículos más complejos se le solicita una homologación. En vehículos más complejos estamos hablando de vehículos que agarran mayor velocidad, que llevan mayores cargas, y bueno, en eso podemos hablar desde vehículos como autos, pick-up, que están muy asentadas en Argentina, que hay multinacionales, más de 10 multinacionales en Argentina que fabrican este tipo de vehículos, fábricas de colectivos, fábricas de semirremolques y acoplados. Entonces, ¿qué es una homologación? Es tomar un prototipo representativo, se lo somete a una serie de ensayos obligados, por así decirlo, en un decreto, en una ley. Y bueno, estos ensayos se realizan en laboratorios acreditados, siguiendo establecido lo que establecen las normas técnicas. Una vez que se solucionan los problemas y se obtiene un dictamen positivo, se otorga una licencia de configuración de modelo. Entonces, esa es la parte gubernamental, pero hay otra parte que también los emprendedores deben tener en cuenta, que son las condiciones que aseguran la calidad. Por ejemplo, la trazabilidad es uno de los factores a tener en cuenta, tanto del vehículo, por ejemplo el BIN, como la trazabilidad de los componentes inherentes a todos los sistemas del vehículo. En este caso, si nosotros tenemos una buena trazabilidad, podemos asegurar que los componentes sigan manteniendo su prestación adecuada. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros desde el INTI, que es un área de investigación y de desarrollo? Bueno, lo que nosotros hacemos es, teniendo estas condiciones técnicas, tratamos de potenciar todo lo que tenga referido a la movilidad eléctrica. En ese sentido, buscamos diseños eficientes, que cumplan y que mejoren la autonomía, que obviamente aumenten el porcentaje de integración nacional, que optimicen los procesos productivos y obviamente todos los requisitos de seguridad que nosotros hemos citado anteriormente. Para lo cual nosotros realizamos una visión estratégica de cómo trabajar. En este sentido, subdividimos a todos los vehículos en 4 fases, en 4 aspectos, en 4 rubros. Y la subdivisión la podemos considerar de esta forma. Chasis y sistemas obligatorios, que están siempre en todos los vehículos. Los sistemas obligatorios los podemos decir como suspensiones, dirección,
y otros más. El segundo grupo vendría a ser carrocería y confort. La carrocería es lo que le da vida y se apoya en otros sistemas de seguridad. El confort son exigencias que cada vez más se están exigiendo y los emprendedores deben tener en cuenta a la hora de diseñar, que no filtre ruido, que no filtre agua, que posean aire acondicionado, ya son exigencias técnicas obligatorias. Bueno, para estos sectores nosotros diseñamos estrategias de acompañamiento. Ya está asentado por la historia que tiene la Argentina en cuanto a la metalmecánica automotriz, entonces nosotros lo que queremos hacer es ir variando, ir dotando de la tecnología de la movilidad eléctrica para incorporarlo en los diseños. En casos nuevos, por ejemplo el City Car, las motos carrozadas que están tomando auge acá en Argentina, hay que acompañarlos desde cero, hay que generar las vinculaciones, hay que generar empresas y los asesoramientos que desde nuestra área le brindamos para que el producto tenga nuevas tecnologías, por ejemplo con materiales plásticos reciclables, materiales de compuestos de avanzada. El tercer rubro importante también en esta subdivisión que nosotros realizamos para atender es lo de la motorización y el powertrain. En Argentina hay empresas que fabrican motores, pero están destinados a otros rubros, de todo tipo y con muy buena calidad. Entonces vemos la oportunidad de negocio si se dan las condiciones adecuadas para que incursionen empresas que están destinadas a otros servicios a la movilidad eléctrica. Y los powertrain también tienen las condiciones que tienen que conjugar electrónica con sistemas de software y de informática. Entonces ahí es donde nosotros podemos considerar y estamos armando un clúster sobre este subconjunto que vendría a ser el powertrain. Otra fuente importante, el cuarto rubro y fuente importante vendría a ser las baterías. Las baterías hay que considerarlas que los emprendedores deben entender que es un enorme potencial para poder incursionar. Cuentan, hay que empezar a identificar los controles de seguridad, las certificaciones y homologaciones obligatorias, no solamente para el rendimiento, para la performance, sino para la disposición final, para la segunda vida o una tercera vida en otro rubro. Entonces, estas son condiciones cuando uno quiere saltar al sector de movilidad eléctrica siendo un emprendedor desde cero. Otro factor que hay que tener en cuenta, y con esto me parece que es fundamental, es considerar los laboratorios como no solamente los que están obligados a realizar los ensayos, y yo llevo mi vehículo, hago el ensayo y obtengo una devolución, sino que utilizarlo como fuente de mejora de productos. Ahí es fundamental una visión neurálgica de la industria. Sin laboratorios, a mi entender, no existe la mejora de las calidades. ¿Por qué? Porque ahí se pueden empezar a subir las exigencias técnicas, los controles de importaciones, para que se puedan hermanar con los productos de fabricación regional o, en este caso, de nuestro país. Por eso, si nosotros articulamos todos los sectores, la visión de los emprendedores, las ayudas gubernamentales, la reconversión de industrias y la utilización de los reglamentos que exigen las disposiciones gubernamentales, podemos darle a la movilidad eléctrica el mismo impulso que tiene la movilidad convencional acá en Argentina. Disculpe si fue un poco apurado, pero el tiempo quería comentar todo. Excelente, Diego, y muy importante lo que mencionas, los temas normativos. En todos los países que estamos trabajando en electromovilidad, una de las primeras preguntas es sobre los estándares técnicos, por ejemplo, de las estaciones de cargado, que sean seguros, que sean compatibles, que sean interoperables, así es que es un tema muy importante. Avanzamos porque vamos un poquito retrasados en el tiempo y le voy a pedir a Gabriel Casaburi, especialista de competitividad en el BIT, si nos platica un poco de la experiencia que existe en la creación de clústeres de desarrollo tecnológico. O sea, además de que haya demanda por esas nuevas tecnologías, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuáles son esas lecciones entre las asociaciones del sector público, privado, los centros de investigación para crear cadenas de valor? Y con esto cerraríamos el primer panel, pero seguiríamos al segundo, donde vamos a ver ya casos concretos de cómo se está moviendo la movilidad en otros 3 países de América Latina que van un poquito, digamos, avanzado. Entonces, Gabriel, ¿cuáles son las experiencias en cuanto a la creación de nuevas cadenas de valor, creación de empleos? ¿Qué hemos aprendido, lo bueno y lo malo? Adelante, Diego, bienvenido. Hola, buenos días a todos, gracias Marcelino.
Creo que los dos panelistas anteriores dejaron muy claro algunas cosas que yo quería enfatizar, así que me viene muy bien. En primer lugar, la primera, por favor, la primera slide. Esta disrupción, la disrupción de la electromovilidad, viene de la mano de un cambio tecnológico y también viene de la mano de cambios regulatorios, o sea que ese es el sector privado y su innovación con el sector público habilitante, el que a través de impuestos, regulaciones, etcétera, habilita y permite que esto suceda. Las empresas privadas, cuando viene una disrupción de este tamaño, de esta dimensión, tienen muchos problemas para individualmente enfrentarlo. Por eso tiene sentido que cuando pasa algo así, lo miremos desde el punto de vista de un clúster, de la cadena de valor, incluso de todo el sector. Siguiente, por favor. ¿Por qué lo debemos mirar así? La verdad que todos los estudios nos muestran que pertenecer tiene sus privilegios, en el sentido de que las empresas individuales tienen más dificultades, y cuando se analizan el performance de las empresas que son parte de clústeres o cadenas de valor, siempre es mejor que las empresas que operan individualmente. ¿Y por qué? Porque las empresas se nutren de su entorno. ¿Qué se nutren de su entorno? Se nutren del capital humano específico, o sea que una empresa que está en una región donde hay otras empresas parecidas encuentra trabajadores calificados, tiene infraestructura adecuada, si no, no se hubiese establecido ahí. Al tener empresas similares en la cadena o en el entorno territorial a esa misma, puede aprender de lo que están haciendo las otras empresas, se nuclean, hay un capital social entre los empresarios de un territorio del mismo sector que hace que circule información tácita, ¿no? No la información que uno puede leer en un paper, que eso lo lee cualquiera, sino el cómo hizo para cambiar cosas, y esto está demostrado por la cantidad enorme de clústeres súper avanzados que hay en el mundo. Y finalmente unas palabritas que parecen complejas, pero es bastante fácil de entender. Se necesitan insumos públicos de especificidad sectorial, ¿no? No insumos públicos generales como pueden ser la seguridad, la justicia o la educación, sino lo que necesita específicamente un sector. Y creo que recién Diego del INTI lo mostraba claramente. Se necesita que existan laboratorios donde testear nuevas tecnologías, necesita un centro tecnológico que ayude a co-desarrollar con las empresas que quieren innovar lo que necesitan, etc. Si no existe eso alrededor, es muy difícil. Y por último, este tipo de... La actividad económica en general enfrenta fallas de coordinación, los libros de economía lo muestran todo el tiempo, pero cuando hay nuevas tecnologías o el surgimiento de un nuevo sector, las fallas de coordinación son más grandes, ¿no? En los libros de texto normalmente se pone el ejemplo del turismo, donde hay una zona espectacular, pero no hay nada, entonces el sector privado no va a construir un hotel o un restaurante si no hay una ruta o no hay un aeropuerto, y el sector público tampoco va a hacer una ruta o va a hacer un aeropuerto hacia la nada cuando no hay actividad económica. Y entonces, si no hay una coordinación, no suceden las cosas. Lo mismo uno puede pensar en electromovilidad, no me voy a comprar un auto eléctrico si no hay estaciones de carga, y el Estado no va a construir estaciones de carga si alguien no hace el auto eléctrico. Siguiente, por favor. Entonces, por eso existen los programas de desarrollo general de clúster que para la electromovilidad son particularmente pertinentes. ¿Cómo son normalmente estos programas? Primero, lo que hacen es hacer un mapeo. ¿Quién es quién? Tienen que estar los actores claves. Mencionaban antes que en la región hay países que tienen cadenas de valor relacionadas con la producción de automóviles o de ómnibus o de camiones, pero la cadena de valor de electromovilidad es muy larga. Aún los países de la región que no tienen esa producción tienen la distribución comercial, tienen el servicio técnico, los talleres mecánicos, tienen el tema de las estaciones de carga, las estaciones de servicio. Vimos en la primera presentación lo importante que es esto. Están los proveedores de las estaciones de servicio, como podrían ser los cargadores de la empresa portuguesa que recién veíamos. Todo eso tiene que reacomodarse para adecuarse a las exigencias de la electromovilidad. Lo siguiente es la identificación con esos actores de cuáles son los desafíos comunes, cuáles son los desafíos regulatorios, qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que hacer el sector privado. Y finalmente un plan para poner esto en marcha. ¿Qué factores han funcionado? Que es un poco la pregunta que nos hacían. Primero, la creación de mecanismos que nuclean estos actores. Por ejemplo, en varios países de la región hay mesas ejecutivas, donde se sientan el sector privado, o sea, las empresas, se sienta el sector público y las diferentes agencias, se sienta también el tercer sector, la universidad o institutos como el INTI. Lo otro es construir a partir de lo existente, no inventarse, no es quiero desarrollar una región que no hay nada en mi país y voy a hacer un clúster de electromovilidad en el medio de la nada para desarrollarla. Eso no existe, tiene que partir de cosas que ya existen antes. Lo otro es buscar frutos tempranos para que el sector privado se mantenga atento y enfocarse en cuáles son los problemas colectivos, no los problemas que tiene cada firma, que eso lo tiene que hacer cada firma. Siguiente, por favor.
Y para terminar, la pregunta sobre qué funcionó y qué no. Han habido programas de este tipo en la región que funcionaron muy bien con estudios de impacto realizado. Solo les pongo aquí 3 para dejarlos de ejemplo nomás, que son el clúster tecnológico de la provincia de Córdoba, en Argentina, del sector TICS, donde hubo un programa financiado parcialmente por el FOMIN, donde se fomentó la creación de capital humano específico, el entrenamiento de las necesidades de capacitación que necesitaban las empresas, y luego eso se midió en términos de aumento de productividad y de ventas en las empresas, tanto las que participaron directo del programa, y esto es muy interesante, como empresas de la región que no participaron del programa, pero se beneficiaron por ser parte de este colectivo. Y otro clúster también en la Argentina, en el sur de la provincia de Córdoba, que fabrica maquinaria agrícola, que se unió como clúster, tiene hoy una entidad que se llama Clúster de Maquinaria Agrícola, etc. O el programa de minería de alta ley en Chile, que partió de una iniciativa de Corfo, pero hoy tiene un liderazgo más privado que público sobre cuáles son para resolver los problemas de desafíos tecnológicos del sector minero en Chile. Alta ley, el lenguaje minero es alta productividad. ¿Cómo hacer para mantener la productividad del sector minero y la sostenibilidad de largo plazo? Los 3, ustedes pueden googlearlos, tienen cosas súper interesantes para mostrar. ¿En dónde no nos fue tan bien? Hay programas de los que conocemos nosotros financiados por el banco y programas no financiados por el banco, más que nombrarle programas específicos que por ahí ofenden a alguien, contarle qué es lo que nos salió bien. Uno es lo que yo les decía, cuando se quiere crear un clúster, una cadena de valor de la nada, ¿no? Como no producimos autos, ahora vamos a producir autos eléctricos y nunca hicimos nada antes y no hay un entorno, eso no funciona. Lo otro es cuando es una iniciativa super top-down, 5 funcionarios en un escritorio del Ministerio de Industria que deciden que la electromovilidad en el país se va a hacer así, así, y luego simplemente lo comunican, ¿no? Vamos a hacer 3 beneficios impositivos, 5 subsidios y acá vamos. Lo otro es el desarrollo de planes estratégicos demasiado complicados, y acá mea culpa, el banco apoyó en mucho de esto cuando se hace la tarea conjunta de ver los desafíos y se desarrollan planes eternos, complejos, donde no se ve cuál es en un horizonte de corto plazo. Y finalmente, para terminar, casi todas estas políticas son de largo plazo y los vaivenes políticos en nuestros países les hacen mal. Cuando uno lanza una iniciativa así y se termina a los 2 o 3 años por un cambio de gobierno que cierra y empieza a empezar de nuevo, funciona mal. Así que bueno, eso es lo que les quería traer. Muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias. La verdad que muy revelador en las experiencias de otros sectores. Digamos, tenemos la ventaja de que tenemos aquí en este panel hoy los 3 de los grandes países que tienen clústeres ya muy desarrollados en movilidad: México, Colombia, Argentina, también tenemos Brasil, que no está hoy por aquí con nosotros. Hay una pregunta muy, muy brevísima para Vanessa. Al inicio, Vanessa, explicaste cómo el sector público jugó un rol importante para crear Movi, esta entidad pública para impulsar la movilidad. Mencionabas cómo al inicio la electricidad pues era básicamente regalada. Obviamente en el desplegado de cargado rápido, pues tú necesitas recuperar tus costos. ¿Hay algún modelo de negocio preferido por ustedes o que ustedes vean que tiene un poquito más sentido económico y financiero, sobre todo en el tema de estaciones de cargado rápido? ¿Hay algún modelo de negocio que ustedes crean que es más exitoso que otro? That depends. From the FSEC point of view, we are producers or manufacturers of equipment. So for us, it's we sell the equipment and we don't have ambition to become a CPO. So we can provide intelligence over the network. We can even provide services regarding data analysis for the CPOs, but we don't have the ambition to be a CPO. From the CPO side, what we have seen in Portugal, because it's being deployed now, is that they charge the cost of the electricity and then they have a cost for the use of the infrastructure. And this cost, for the moment, it depends on the CPO and it depends on the location of the charging point, because of course it's a question of competitiveness and competition. What we see is that you have a huge, you have lots of, when you are a CPO, you have lots of data. So there is a whole business model to be built on data. We are now working on our clients on that, how we can use data to improve services and to charge for them. On the
how it began with, well, it was a cost and investment of the government. It made sense. It was a way for the government to push on the, first the search or the prospection for electric vehicles, because people were not eager to buy them. So if you could charge without any cost, you should be more eager to buy it. And a way also to push the development of the network that was critical to push again the sale of the EVs. It has, of course, a negative side, because we lived a financial crisis in 2010, 2012. And what happened was that we had no investment. So you could see the degradation of all the network that was built. So public investment is very nice to push it. Afterwards, it should be a private business model. On the private side, I believe that we have not, didn't explore fully what the options and the hypotheses that the electric mobility can give us. Vanessa, muchísimas gracias. Eso fue muy claro. Como ustedes saben, trabajamos en el BID con varios países. Al inicio de la electromovilidad se requiere este empuje, aunque los costos de la tecnología se pueden igualar muy pronto. Si el sector público, digamos, no interviene para crear este marco habilitador, pues no hay demanda, no hay cadenas de valor. Muy interesante el modelo de Portugal. Sin menos, pasamos al segundo panel, donde vamos a ver experiencias concretas. Tenemos por ahí un poll que la quiera contestar, y le paso la palabra a mi colega Juan Roberto Paredes, quien va a moderar el segundo panel. Adelante, Juan. Gracias, Marcelino. Ahora, en este segundo panel del día, vamos a tener la oportunidad de conocer en detalle diferentes experiencias relacionadas con la manufactura de infraestructura de movilidad eléctrica en 3 países de nuestra región. Se trata de 3 casos muy distintos entre sí por sus actores, pero lo que une estos 3 casos a estas empresas es cómo se quieren posicionar en el sector de la movilidad eléctrica, pero además muy importante generar un impacto a nivel social en las comunidades donde desarrollan sus negocios. El primer presentador es Celsia de Colombia, Michael Arroyave. Él nos contará su experiencia del desarrollo del primer cargador 100% fabricado en el país. Michael se desempeña como ingeniero de producto de movilidad eléctrica para Celsia, que es una reconocida empresa del sector eléctrico en Colombia. Antes de este rol, Michael trabajó en empresas del sector energético y también del sector automotriz, especialmente en el desarrollo de soluciones de movilidad eléctrica y de energías renovables. Es ingeniero eléctrico con maestría en movilidad y vehículos eléctricos de ENSAM París. Así que, Michael, en tu presentación, quería que pudieras tratar de responder la pregunta de cuál fue la motivación para que una empresa como Celsia, una empresa exitosa y tradicional en el sector de energía, incursionara en la manufactura de cargadores eléctricos. ¿Cuál fue el valor agregado que ustedes le vieron para la empresa? Entonces, bienvenido nuevamente, gracias por compartir la experiencia y adelante con tu presentación. Bueno, un cordial saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Yo hago parte del equipo de movilidad eléctrica de Celsia, mi nombre es Michael Arroyave, hoy les quiero contar un poquito justamente cuál fue la motivación y por qué desarrollamos este proyecto de la mano con ACEP, que es, digamos que un grande en la historia de los electrodomésticos, por lo menos aquí en Colombia. Una breve introducción sobre Celsia. Celsia es la empresa de energía del Grupo Argos, una de las empresas de infraestructura más grandes del país, y nos hemos enfocado mucho, ya que somos una empresa de energía, obviamente tenemos negocios en distribución, comercialización y generación de energía eléctrica. También tenemos, digamos que un enfoque muy grande en temas de nuevos negocios de energía solar, de movilidad eléctrica claramente, de distritos térmicos, como moviéndonos hacia la industria 2.0, hacia la utility 2.0. Particularmente nos ganamos el año pasado en la subasta de renovables de Colombia el 18%, que nos permitirá, digamos que instalar aerogeneradores en el norte del país, en La Guajira,
y estamos enfocados hacia diversificar y hacia limpiar mucho más la matriz de generación que ya tenemos hoy, que de hecho es bastante limpia. Entonces, vamos adelante, por favor. Nosotros empezamos con las iniciativas nuestras de movilidad eléctrica hace unos 4 años, donde digamos que convertimos un bus diésel a eléctrico y empezamos a trabajar en varios otros proyectos, no solo en buses eléctricos y en transporte de carga y en transporte masivo, sino también en venta e instalación de estaciones de carga en Colombia y en estaciones de carga pública, y también tenemos negocios particularmente en la comercialización de diferentes tipos de vehículos eléctricos, desde bicicletas, pasando por patinetas, motos y otros que también vendrán en un futuro muy cercano. Pero nos dimos cuenta que particularmente en las estaciones de carga domésticas, sobre todo las que había en Colombia hace 2 años y medio que empezamos este desarrollo, sí había, digamos que unas falencias de parte de las empresas que importaban cargadores que normalmente se desarrollaban en Europa, en Estados Unidos o hasta en China. Y era que la mayoría de estos cargadores, de estos equipos, no estaban diseñados para la red eléctrica de Colombia. En Colombia tenemos una red eléctrica a 110 voltios, algunas a 220. Entonces, muchas veces era difícil hacer la conexión, había que instalar un transformador, salía una instalación bastante costosa para lo que se necesitaba en cuanto a realmente solucionar un requerimiento de recarga que tenía un cliente nuestro. Entonces nos sentamos con Acerbi y empezamos a trabajar con la experiencia que tienen ellos de más de 80 años, de casi 80 años en el mercado, y logramos empezar a modificar y a entender cuál era la relación que tenía el cliente, cómo nosotros desde la experiencia de movilidad eléctrica y desde la experiencia de la energía, podíamos hacer como un match con, obviamente, toda la experiencia en electrodomésticos que tenía Acerbi. Entonces, empezamos sobre todo en temas de diseño, de temas eléctricos, de formas de conexión, de hacer muchas pruebas con los diferentes tipos de vehículos que había en ese momento en el mercado en Colombia, y logramos construir un cargador que fue diseñado en Colombia, que se fabricó en Colombia y que tenía unas particularidades muy, muy especiales. Si quieres, vamos a la siguiente, por favor. Este fue el momento en el lanzamiento, ahí está bien, el lanzamiento del cargador hace un poco más de un año. Realmente lo lanzamos en junio de 2019 y logramos que en ese momento teníamos la primera estación de carga fabricada en Sudamérica con una alianza y una garantía de una empresa que tenía mucha experiencia en el mercado. En este momento es una de los mayores, digamos que ventajas que tenemos, y es que podemos tener instalación, venta y obviamente postventa del equipo en cualquier parte del territorio colombiano, y eso nos da, digamos que una ventaja bien interesante en cuanto a la diferencia con los competidores. Hasta el momento en el que lo habíamos lanzado era el mejor precio del mercado, porque obviamente la manufactura colombiana y tener, digamos que el diseño y la construcción en Colombia nos daba también, digamos que un paso adelante, sobre todo en temas de precios. Y dejar muy claro, digamos que si bien hay opciones de traer el equipo desde cualquier otra parte del mundo, hacerlo en Colombia y tener un respaldo de que si el equipo por alguna razón fallara, tienes quien te respalde. Si nosotros hicimos todo el tema de certificaciones, de pruebas, digamos, de compatibilidad con todos los tipos de vehículos. En este momento ya estamos avanzando en siguientes versiones también de ese cargador. Entonces estamos tranquilos, digamos que la tecnología que hemos desarrollado es muy buena y es, digamos, que lo que necesita el país. Tanto que desarrollamos un equipo que hasta ese momento otra vez solo no había, digamos que diferentes conectores en el mismo equipo para el mercado colombiano. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un cargador que tuviera 2 tipos de conectores, tanto el europeo llamado tipo 2 o el norteamericano llamado tipo 1, que se podían poner en el mismo cargador. Entonces eso también fue bien interesante para algunos clientes que tenían ya 2 carros eléctricos, o algunas empresas o centros comerciales que querían darle como ese beneficio a sus clientes de poder poner su vehículo a cargar, pero en un solo equipo, en una sola instalación, y eso nos ayuda bastante porque digamos que no solamente el equipo está desarrollado para que sea compatible con la tecnología y con la red eléctrica colombiana, sino que al tener varios componentes que antes se necesitaban instalar fuera del equipo,
es una instalación mucho más limpia, prácticamente como la ven en la imagen, y digamos que las protecciones, por ejemplo, la protección diferencial ya viene incluida, de tal manera que la instalación sale también mucho más económica. Dale la siguiente, por favor. Esto hace parte como ya de las siguientes versiones que esperamos desarrollar. Ya estamos, obviamente, probando en la parte izquierda de los tipos de conectores para los que está diseñado el cargador tipo 1 y tipo 2. Ya estamos haciendo pruebas con conector chino porque sabemos que hay varias empresas en Colombia que están trayendo este tipo de conector y obviamente nosotros digamos como en el interés de apoyar la movilidad eléctrica y de masificarla, estamos interesados en apoyar este tipo de iniciativas y ya estamos haciendo pruebas del conector chino. Y en la parte derecha verán como las diferentes tipos de configuraciones que se podían lograr, obviamente para los cargadores hasta el momento en el que trajimos y empezamos a trabajar con esta idea, solamente se podía hacer conexión a 2 fases, a 220, que es lo que tenemos en Colombia. A partir del momento en que lanzamos nuestro cargador, digamos que facilitamos la conexión a 120 voltios, que obviamente digamos que por potencia puede ser un poco más limitada, pero facilita mucho la conexión en temas económicos. Entonces, ese fue otro, digamos que los procesos que tuvimos. Y finalmente, ya para cerrar, los siguientes pasos que tenemos no solamente es, obviamente ya desarrollamos un cargador que está muy bien para situaciones domésticas, para el hogar, pero sí sabemos que hay requerimientos mucho más avanzados. Entonces ya estamos también en la fase final de nuestro desarrollo del cargador, que ya tiene un componente de Wi-Fi que permite controlarlo desde una aplicación del celular que nosotros ya tenemos digamos que en operación, que permite controlar la velocidad de carga, que permite saber cuánta energía le ha entregado al vehículo, en qué horarios ha cargado, digamos que otro tipo de configuraciones que son muy útiles para el dueño del carro. Y otro adicional que es un cargador portátil, que también ya está muy avanzado su desarrollo, y es el que normalmente está en el baúl del carro o en la parte trasera del carro, donde facilita de alguna manera la llegada cuando vas a un lugar, cuando estás en un fin de semana fuera de tu casa y no tienes cómo cargar. Este cargador ayuda muchísimo a facilitar esa carga como de emergencia que llamamos. Entonces, nada, solo para que sigan conectados con este evento bien interesante y que sepan que desde Celsia tenemos muchas novedades en el futuro en temas de movilidad eléctrica. Muchas gracias, Michael. Muy interesante ver esa alianza con un productor local de tecnología, un productor tradicional de electrodomésticos, y ver en especial que es un producto competitivo que se ha traducido en muy buenos precios para el consumidor final, y les deseamos mucho éxito en ese emprendimiento. Gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora nos vamos a México y vamos a escuchar de Nazaret Black, la historia de su empresa de vehículos eléctricos, donde ella además promueve la inclusión y el empoderamiento de la mujer. Nazaret es una empresaria apasionada de los autos y de las nuevas tecnologías. Su trabajo se ha enfocado en la transformación digital de la industria, ha desarrollado muchos negocios innovadores y también es considerada por diferentes medios e instituciones como una de las 8 mujeres líderes en el sector en la fabricación de automóviles en México. Después de fundar y desarrollar el primer concesionario digital de automóviles en México, Nazaret pasó a liderar la estrategia de marca de Sacua y Tazari, 2 firmas del sector eléctrico de la empresa Motores Limpios. Nazaret, teniendo en cuenta que México es uno de los líderes en América Latina en producción de coches convencionales, me gustaría que nos presentaras en tu intervención un poco los retos que has tenido hasta el momento y cuáles son las barreras y cuáles son los aspectos que se tendrían que tener en cuenta para poder masificar la producción de vehículos eléctricos, no solo en México, sino en nuestra región, pero tu experiencia se refiere específicamente a México. ¿Cuáles son los retos que ves? ¿Es un tema de financiamiento, competitividad, la variedad de los proveedores de componentes? ¿Se puede competir con los grandes fabricantes de automóviles? Esas son algunas de las preguntas que nos gustaría que respondieras en tu presentación. Es un placer poder conocer tu historia. Bienvenida y adelante, por favor. Muy buenos días, Juan. Muchísimas gracias por la introducción tan amable y tan elegante. Me da mucho gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo digital, virtual, ahora que no puedo verles físicamente. Voy a tratar de avanzar rápido
Les voy a decir muy rápidamente quién es SACUA. SACUA es la primera marca mexicana de autos eléctricos, innovación mexicana completamente, que cumplimos con estándares internacionales y creamos el primer auto en su tipo, mexicano eléctrico. También está dentro de los más accesibles económicamente hablando. Y el concepto es un vehículo urbano diseñado para la ciudad y para mejorar la experiencia de manejo, al mismo tiempo que buscamos innovar dentro de la industria de nuestro país para tratar de hacerla más verde, produciendo tecnologías automotrices que logren un impacto local, hablando de medio ambiente. Les tengo un pequeño videíto de 1 minutito que lo vemos porque quiero que vean los vehículos rodando, es súper importante. Si le das a la siguiente diapositiva. Importa decir que más que un producto automotriz, el SACUA es un estado de ánimo. El SACUA es una propuesta de movilidad integral. Este tipo de vehículos los vamos a mirar cada vez más en las calles de esta ciudad, que mucho los merece. Increíble, de verdad está precioso. Precioso, súper cómodo y va a ser practiquísimo para esta ciudad. No, pues la verdad estoy rayado. Parece que está chiquito, pero no, voy súper bien, espacioso y pues, buenísimo. Ya me urge irme a arrancarme. Muchísimas gracias por su paciencia, por su indulgencia y nos vamos a ver en las calles saludándonos en silencio, volando con un SACUA en los próximos días. Muchas felicidades y muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo lo vi con mucho retraso el video, pienso que es por mi internet, ojalá que ustedes lo hayan podido ver bien. Voy a tratar de ser muy pragmática porque tenemos el tiempito contado. México es bastante importante a nivel mundial, hablando de tema de industria automotriz. Es el 6º productor de autos a nivel mundial y el 4º lugar en exportación. Además, somos el 5º productor de autopartes. Entonces, esto nos coloca en una posición de ventaja respecto a facilidades para desarrollar. También esto da el claro mensaje de que tenemos una calidad extraordinaria, hablando de mano de obra, de capacidad desarrollada, probada. Hay muchísimo talento y SACUA lo que pretende es poder utilizar y capitalizar toda esta experiencia adquirida en décadas y traducirla en la creación de una marca completamente nacional, donde algunas de las metas que tenemos es poder lograr una proveeduría 100% nacional. Nunca en toda la historia ha existido una marca que tenga 100% de proveeduría nacional. Entonces, SACUA pretende esto, hemos estado trabajando desde que lanzamos, tenemos apenas nuestro primer año al aire, por así decir, ya tenemos 50 autos rodando y hemos logrado desarrollar, ya tenemos como 70% más o menos de proveeduría local desarrollada, entonces eso es un orgullo para nosotros, vamos por un 100%, queremos un auto 100% mexicano, que cada pieza sea desarrollada en México por manos mexicanas. Si podemos competir con los grandes, hay que analizar por ahí, a ver, no sé si me escuchan, porque estoy viendo como muy detenido mi internet.
Sí te estamos escuchando bien, Nazaret. Ah, perfecto. Bueno, sí podemos competir con los grandes. Hablando de una competencia inteligente, yo lo he experimentado muchísimo con SACWA. ¿Por qué? Porque SACWA es un vehículo nuevo, de una marca nueva. Entonces, tuvimos que estar trabajando desde un principio en crear desde cero confianza, marca, reputación. Entonces, ha sido muchísimo trabajo con el cual estoy encantada. Es un proyecto utilizando otro ejemplo de movilidad, remar contracorriente, lo cual me gusta muchísimo y me parece extraordinario. Y entonces, hablando de SACWA, yo les voy a decir muy rápidamente qué pensamos en este tema de competición respecto a los grandes. No podíamos, aunque tratamos de decirle a la gente que SACWA es un vehículo con un concepto completamente diferente y que no existen condiciones para realizar una comparación equitativa con los grandes. ¿Cómo? Precisamente por eso, porque son grandes. ¿Cómo competimos contra Tesla cuando cuesta, cuando menos, 3 veces más que nuestro auto? Nuestro auto es biplaza y el de ellos es 4 plazas o 5 plazas. Además, Tesla tiene invertidos miles de millones de dólares en su proyecto. Nosotros no. Entonces, no puedo competir equitativamente. Luego, ¿cómo compito contra Nissan, que tiene un auto 10ª generación y tiene 87 años en México? Tampoco puedo competir equitativamente. Alguien por ahí mencionaba alguna metáfora de fútbol y yo digo, bueno, es como si tú pones una cancha y metes a Ronaldinho, bastante probado, a jugar, y meto a mi sobrino de 5 años y nosotros seríamos el sobrino de 5 años, que nos encanta el fútbol y tal vez sabríamos jugar fútbol, pero no hay manera de ganarle a Ronaldinho, ¿no? Por la experiencia probada y demás. Entonces, lo que hicimos fue pensar, bueno, en esa cancha es que yo no puedo llegar y competirle a Tesla, a Nissan, ni por tiempo, ni por inversión. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, déjame crear una cancha donde ellos no puedan venir a competirme. Ya lo hicimos. ¿Cuál es esa cancha? Dijimos, bueno, ¿qué necesidades hay para cubrir? ¿A qué nicho podemos ir al que no pueda llegar ni Tesla, ni Nissan, ni BMW? ¿A cuál puedo ir? Y entonces dijimos, bueno, es que ¿quién necesita urgentemente empezar esta transición hacia la electromovilidad? Empresas AAA y gobiernos. ¿Qué necesitan ellos? Vehículos eléctricos, utilitarios, lo más accesible posible económicamente hablando. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no vamos y les damos estos vehículos que ellos necesitan y los hacemos sobre medida a partir de la tecnología que ya tenemos probada? Y como todo parte de la tecnología, esa ya la tenemos. Vamos y les decimos, ¿qué necesitas? Yo te hago tu utilitario. Y entonces volteamos y aprovechamos lo que nosotros tenemos y podemos hacer versus una marca grande. No. ¿A qué me refiero? Flexibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Porque no tengo burocracia. Yo no tengo que ir y atravesar una cadena enorme de jefes para llegar a Japón y decirle, oye, fíjate que hay una empresa que le puedo hacer 3,000 vehículos en un proyecto a 5 años. Mientras que Nissan no le va a interesar, a mí sí me interesa. Entonces desarrollamos esta cancha, hoy estamos ya con mesas de trabajo y es un proyecto que se puede exportar fácilmente a nivel internacional. Y se trata de esto, ¿no? De nosotros desarrollar esos vehículos eléctricos utilitarios sobre pedido en un proyecto específico donde nos digan qué necesitan, cómo lo necesitan y nosotros lo desarrollemos. Hablando de retos, los hemos ido trabajando todos porque México es prácticamente virgen en este sentido. Hay que trabajar en el tema cultural y le voy a agregar ahí el tema de educación, que son 2 cuestiones diferentes. Mientras que la cultura nos habla del estilo de vida y va más influenciado incluso por un nivel de conciencia, donde tenemos que buscar que la gente, o esperar más bien que las personas vayamos desarrollando más el nivel de conciencia de debo cuidar el planeta donde yo vivo, o sea, no lo estoy cuidando para los demás, lo estoy cuidando para mí mismo. Hay que trabajar en cultura, hay que trabajar en educación, que esa sí va relacionada al tema de cantidad de conocimiento que tenemos acumulado. ¿A qué voy con esto? No sabemos comprar un auto eléctrico, no sabemos qué ver, qué no ver. ¿Por qué? Porque tenemos un adiestramiento de muchas décadas heredado
por generaciones de cómo se compra un auto y solamente vemos lo que nos enseñaron a ver muy inteligentemente, que un auto es lo que yo pago por él y no vemos los costos que vienen en la postventa. Entonces hay que trabajar con la gente y enseñarle, educarle qué es lo que tiene que ver cuando compra un auto eléctrico y demostrarle que financieramente también es viable. Luego hay que trabajar con el tema de políticas, que también lo estamos haciendo a nivel marca, trabajando en mesas de trabajo con distintos gobiernos estatales, con instituciones federales también, para buscar implementar políticas positivas que generen mejores incentivos para impulsar la electromovilidad. Y en el tema de infraestructura, nuestra empresa hermana es la empresa de estacionamientos más grande de México, entonces esto nos ayuda y nos da una ventaja adicional sobre las otras marcas, hablando de la colocación de centros de carga. Y en la parte de financiamiento también lo consideramos infraestructura porque la mayor parte de los autos en México se compran con financiamiento. Entonces, si nosotros logramos darle a la gente financiamientos que sean accesibles, van a poder comprar el auto eléctrico, que en esencia es un poquito más elevado de precio al inicio, hablando del monto inicial de inversión. Entonces, por ahí tenemos un logro tenemos el primer plan desarrollado hasta 8 años para adquirir nuestros autos eléctricos en México. No sé si por ahí quieran que agreguemos algunas preguntitas. Traté de ser muy pragmática para no pasarme en el tiempo. Oportunidades creo que hay muchísimas. Estamos un poco cortos de tiempo. Tal vez creo que el aspecto de género es súper importante. Si nos pudieras comentar un poco cómo integras la inclusión de las mujeres en tu empresa. Sería muy importante. Muy importante porque creo que te escuché un poco mal, Juan, cuando hiciste la introducción. Y creo que, como estaba conectando mis audífonos, no soy la fundadora de la empresa, llegué ya a integrarme. El fundador tiene 20 años trabajando en este proyecto. Entonces yo llegué a integrarme y a hacer equipo interesada precisamente por impulsar un proyecto mexicano, porque me gusta muchísimo lo mexicano y he trabajado durante 16 años en la industria. Entonces llegué a sumarme. El tema de la inclusión, yo soy muy pro mujer y como tengo 16 años en la industria y empecé muy pequeña, pues he tenido que atravesar y derrumbar 1000 muros con los puños para poder avanzar. Entonces, parte de mi filosofía personal es buscar apoyar a otras mujeres y empoderarlas dentro de la industria automotriz. Entonces, le sugerí a Jorge, o Jorge sabía de mi filosofía, él también es muy pro mujer, y entonces decidimos que nuestro auto fuera ensamblado por manos de mujeres mexicanas. Entonces, nuestro auto se ensambla de forma artesanal por mujeres poblanas y es algo que me llena de muchísimo orgullo. Decir que a nivel mundial podemos decir que somos la única marca donde el auto es ensamblado por mujeres. Muchas gracias, Nazaret. Si hay preguntas de la audiencia, vamos a responderlas, pero vamos a continuar con nuestro próximo speaker. Voy a cambiar a inglés, así que por favor las personas que necesiten la traducción pueden ir al icono que encuentran en la parte inferior de sus pantallas para escuchar la traducción. Our final speaker is based in the Caribbean, specifically in Barbados, which is the country in Latin America with the highest number of electric cars per capita, as our colleague Marcelino was telling us. Our guest is Jo Edgehill, who is co-founder and director of Megapower. In addition to her work as an executive for Megapower, Jo has provided consulting support to InfoDev's Caribbean Innovation Entrepreneurship Program and the Compete Caribbean program through the IDB. Jo, Megapower is a leading example in the Caribbean, not only selling electric cars, but also deploying charging infrastructure in an island environment like Barbados. But besides this early success, could you tell us a little bit, how is this helping the local entrepreneurship ecosystem, the job creation aspect, the creation of new services in the island, and what is your perspective for the future? Welcome again, and please go ahead with your presentation. Thank you for having me here this morning. You summed it up. Since 2013, Megapower has been focusing on promoting the uptake of electric vehicles powered by renewable sources. And within that, there's been a huge part of our business that's looked at skills enhancement, training, development,
ensuring that any vehicle that we do have in Barbados and the charging infrastructure is able to be adequately maintained, to the extent that we've also developed the Caribbean's first battery reuse laboratory, looking at how do we repurpose electric vehicle batteries beyond year 8 or year 10 into other applications. So I shall talk about that a little bit this morning. Before I jump into that, I really just wanted to say that a lot of what we've done has been supported in different ways by the Inter-American Development Bank, with the country office here having, I believe, 3 loan projects to the government of Barbados in the energy sector. And for, I think, the last 6 years, within each of these loans, there's been an electric mobility component. So I would urge other country offices around the region, as well as other multilaterals, agencies, development partners, governments, and of course the private sector and electric utilities as well, to really think about how to bring electric mobility into what you're doing. Let's move to the next slide, please. Last week was a very exciting week in Barbados amidst, I guess, coming out of our lockdown. Our Prime Minister has announced a welcome stamp, and maybe I can encourage some of you to consider moving to Barbados. You can get a 12-month visa and work remotely from here and ride on one of the 33 new electric buses. So as a snapshot, this month marks the largest volume of electric vehicle importation into Barbados. So 33 electric buses, along with 12 MG. This is a mid-size SUV vehicle, as well as we imported at Megapower a couple Nissan vans. But what this does is this takes our total of electric vehicles in Barbados to over 500 for the first time. So that's been very exciting. And what we'll be doing in the next couple of weeks is working specifically on training for the buses. So working with the manufacturer, as well as, oh, you can, not quite ready for this, or maybe I should be. So really looking at how do we train both the drivers as well as technicians, as well as first responders on these buses. So we can jump ahead. Next slide, please. Okay, so this is not exhaustive, but I have looked to give a summary of, I guess, different categories and the training that we've undertaken with partners at Megapower. So really looking at working together with the Institute of the Motor Industry, and this is a body in the UK who can provide certified training. So we've been doing that with them since the first training was in 2014, and we've undertaken certified training in Barbados, in Grand Bahamas, in Turks and Caicos, in Grenada. And then within these trainings, we've involved technicians from a number of countries as far south as Guyana and again up to Turks. We've worked with the vehicle manufacturers, so every vehicle that's on the road that's electric, be it a Nissan or an MG or now BYD, looking at training specific to that vehicle. We've also worked with the Barbados Vocational Training Board, and this was through the Skills for the Future project, which was, I believe, an IDB loan, and that was looking at curriculum development. So working with the Technical Vocational Education and Training Council in Barbados to really put electric vehicle maintenance into existing curricula in order to get accreditation and standards as well. And what we've seen from that is we've seen a leapfrog effect. So by involving local institutions such as the Samuel Jackman Prescott Institute of Technology, their trainers have now become, through a Train the Trainer program, trainers of students. So Megapower is actually completely hands-off in that, and it's part of the college's training.
on automotive repair and collision prevention. Then a number of pilots working with agencies such as IDB and governments, as well as private companies. So working with DHL, Flow, the telecommunications company, looking at fleet swaps, but also looking at how do they have their drivers trained in best practice for driving electric vehicles. We'll go to the next slide, please. This is just really a few photos to illustrate some of the training that's happened. The photo in the bottom right corner shows our battery reuse laboratory in Barbados. And some of the applications include repurposing the electric vehicle batteries into golf cart solutions. So replacing lead acid technology with lithium ion battery packs, enabling the golf carts to do, in some cases, 3 times the rounds of golf that they were previously doing. We also have a trial, a off-grid lighting solution, and we've taken our own office off-grid linked to a 2.5 kilowatts, so a relatively small PV system, but that enables us to run our office through an old Nissan Leaf battery. We have trained approximately 110 technicians, and that is before the bus training, which is going to commence next week. And it's really looking then at existing technicians, ensuring that they have that high voltage experience and training to really help take the sector forward. And it's also, I believe, then a different kind of job to your traditional technician. So in some cases, it is a skills enhancement, but in other cases, it is new job creation. I think that's me having to wrap up. I have a final slide just with contact information, and these photos are some of the MGs that arrived last week, and that takes the total MGs on the island to 24. This is a new product for us at Megapower. Thank you so much, Joe. Very, very interesting in highlighting those training aspects, which are very important to create the ecosystem and have a training force. Voy a hablar ahora en español otra vez. Voy a hacer solo un par de preguntas muy cortas antes de finalizar. A Nazaret y a Michael les pediría conectar sus cámaras. Había una pregunta de la audiencia sobre si se justifica el esfuerzo de hacer reconversión de vehículos tradicionales a eléctricos. Sí, creo que la pregunta más adecuada sería para Nazaret. Si consideras que esto es una posibilidad en otros mercados, no necesariamente México, pero si se justifica trabajar en este aspecto de reconversión para crear empleos locales y ayudarle a la industria, por lo menos en una fase inicial. Nazaret, si tienes alguna opinión al respecto. Muchísimas gracias, Juan. Mira, yo he analizado específicamente el caso y la posibilidad. Para México no lo veo viable y me atrevería también a decir que para Latinoamérica tampoco. ¿Por qué? Te voy a hablar con las cifras de México específicas. Como me escuchaste mencionar ahorita, uno de los retos es trabajar en algo que no está considerado dentro de infraestructura y que yo sí lo agrego dentro de mi trabajo en esa área, que es el financiamiento. 7 de cada 10 autos en México se compran a través de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no tiene dinero para comprarlo de contado. Usualmente, separando el tema de las grandes empresas que utilizan el arrendamiento o el financiamiento como una herramienta, ¿no? O de apalancamiento. La mayor parte de las personas físicas que compran el vehículo para uso personal no tienen el dinero para hacerlo de contado. Entonces, financiamiento. No existe el financiamiento para electrificar un vehículo existente. Y luego haces un desperdicio enorme o es ilógico. ¿Por qué? ¿Qué vehículo te convendría electrificar? No te va a convenir comprar un vehículo y decir, bueno, ya lo usé 2 años. Un ejemplo, me costó 200,000 pesos, ya lo utilicé 2 años, el auto, y ahora lo voy a electrificar y me va a costar otros 200,000 pesos o 150,000 pesos. Entonces, no es viable. En ese caso, mejor cómprate uno eléctrico, no vende el que tienes y utiliza ese dinero para un anticipo nuevo y pagas el otro, el eléctrico, en cómodos pagos.
¿Por qué? Porque si no vas a tener que sacar otros 150,000 pesos de tu bolsillo para electrificar el que ya tienes. Y si luego te vas y dices, bueno, no, realmente vamos a electrificar los coches de 10 años de antigüedad. Bueno, es que quien utiliza un vehículo hoy en México con 10 años de antigüedad, nada más es alguien que le tiene mucho cariño a ese vehículo porque lo utilizaba su papá o demás, o porque realmente no tiene para invertir y comprarse uno más reciente. Entonces, yo he analizado más o menos los costos y los hemos analizado en planta como una posibilidad de agregar una línea de electrificación para vehículos y no nos dan los números, ¿eh? Entonces, luego hablan o ves en internet kits para electrificar tú solo tu vehículo. Pues es como si hicieras un pastel, ¿no? El primero te va a quedar horrible y te va a costar dinero y no puedes estar experimentando tú con tal de ahorrar en algo tan importante como esto. Bueno, es mi opinión personal y es lo que yo he visto. Gracias, Nazaret. Y ahora, Michael, muy rápido, tal vez en un minuto, nos gustaría que nos comentaran esas otras actividades en las que Celsi está involucrada. Sabemos que en transporte público, ¿qué es lo que viene para ustedes en el tema de manufactura y también de actividades de movilidad eléctrica? Sí, Juan, el tema de vehículos, nosotros obviamente ya tenemos la primera flota del país, 26 buses eléctricos. Estamos esperando la llegada, porque ya van en tránsito, de otros 120 buses que van para Bogotá, de diferentes tamaños. Y estamos, digamos que estructurando las próximas licitaciones que van a salir en varias regiones para participar también en temas de buses eléctricos, pero es importante aclarar pues que nosotros, al ser una empresa de energía eléctrica, estamos interesados mucho también en temas de infraestructura eléctrica, de instalación de cargadores, de plataforma de monitoreo y gestión, que hemos desarrollado una plataforma bien interesante que permite monitorear no solo los cargadores, sino los buses también, y obviamente prestar el servicio de energía y de recarga eléctrica. Eso en temas, digamos que de transporte mucho más masivo y transporte de carga también, que lo podemos hacer. Y en temas de manufactura, hasta ahora lo que digamos que está en el plan es cargadores domésticos o cargadores carga AC, digamos que se puede llamar carga lenta, en diferentes capacidades, como les dije ahora, con Wi-Fi, equipos portátiles, un poco más complejos, de pronto con más inteligencia, que eso, digamos que lo podemos hacer y ya lo estamos desarrollando para lanzarlo al mercado. Gracias, Michael. Muy interesante. Ahora vamos a pasar a las palabras de cierre por nuestro jefe de división del BITS de Energía, Ariel Yepes. Muchas gracias a todos los speakers y también a la audiencia que está conectado. Ariel, adelante. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Marcelino, y sobre todo muchas gracias a nuestras distinguidas y distinguidos participantes por sus comentarios tan ilustrativos y motivantes para avanzar en la agenda de electromovilidad y además para dar ideas para facilitar la recuperación económica a nivel regional con este tema tan importante. A modo de resumen de las diferentes presentaciones destacaré los siguientes puntos. El primer panel, bueno, deja en claro el papel que debe de tener el Estado como integrador y facilitador de la movilidad eléctrica. Una visión inclusiva y clara de largo plazo es fundamental para desarrollar un ambiente propicio que integre a todos los actores en cada uno de los países en los que se llevan adelante estas iniciativas de electromovilidad. En el caso presentado de Portugal, país en el que se reconoció de forma temprana el potencial de la tecnología, no solo se recogieron los beneficios en cuanto a la operación de los vehículos eléctricos como tales, sino que también la vinculación temprana entre el interés del gobierno y del sector privado aseguró el posicionamiento y competitividad de algunas de sus empresas en el mercado global de infraestructura de carga, y eso es algo bastante positivo. En ese sentido, destaco que las intervenciones del sector público deben estar articuladas e implementadas con el sector privado para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Además, algo que es muy importante, en el caso del BID, esta visión que tenemos de cadenas de valor nos enseña como buena práctica la diseminación de información, una mejor formación de capital humano y, por supuesto, la aplicación de esquemas de clúster entre las empresas para poder facilitar la implementación de estos modelos de negocio. Creemos que, y lo hemos visto de las experiencias que se comentaban en los países, que esto es una receta para el éxito y es sin duda algo que deberá de emularse en los años por venir. Otras de las lecciones aprendidas que nos deja la disrupción de la movilidad eléctrica es
el de las alianzas estratégicas para generar innovación que beneficie a los usuarios finales. En general, la historia de la tecnología nos muestra que la disrupción se origina siempre fuera de los sectores establecidos y no es de hecho una casualidad que la empresa que actualmente tiene más valor en el mercado de autos eléctricos fue creada apenas hace un poco más de 15 años y es más valiosa que las que se crearon al inicio del siglo pasado. En ese sentido, es importante incorporar en el entorno de la movilidad actores que aporten otros conocimientos y habilidades. Esto es lo que vimos reflejado en las presentaciones de la empresa eléctrica y el fabricante de electrodomésticos en Colombia, que ahora innovan en el transporte eléctrico, y la experiencia en México, también bastante interesante y sobre todo muy motivante por el hecho de que sean los autos que se construyen 100% por mujeres. Esperamos que estos ejemplos hayan sido útiles para las organizaciones que nos acompañan el día de hoy y desde el BID estaremos apoyando estas iniciativas innovadoras siempre con el objeto de solucionar problemas comunes como la calidad del aire en nuestras ciudades, la mitigación a los efectos del cambio climático y algo muy relevante en el contexto actual de la crisis sanitaria del COVID-19, que es aprovechar los beneficios de la tecnología para generar empleos calificados y de largo plazo con crecimiento sostenible de la economía, identificando oportunidades para crear esos empleos y también para pensar en temas tan relevantes como la sostenibilidad del medio ambiente y la integración de temas de género. Muchas gracias por su participación y estaremos convocándolos en el futuro a las sesiones que en temas de electromovilidad coordinemos. De nueva cuenta, gracias a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin menos, agradecemos a todos los participantes y todos los que se conectaron. Muy buenos días a todos. Hasta luego. Gracias. Chao.